Hola a todos, buenos días. Gracias por asistir a este nuevo jueves de webinar. El día de hoy, como tal, el tema que vamos a ver es la seguridad del aplicativo en Midasoft, las opciones y funcionalidades que tenemos a nivel de seguridad y demás. Para este tema, para este webinar, nos va a estar acompañando nuestra compañera Sandra Pino, consultora de proyectos, a quien en este momento le cedo la palabra. Muy buenos días. Como dice nuestro compañero Andrés, les damos la bienvenida a este webinar del día de hoy, donde vamos a hablar de la seguridad del aplicativo, de algunas funcionalidades y recomendaciones generales que vamos a tener. ¿Listo? Entonces, me confirman, porfa, si estamos viendo la pantalla. Bueno, entonces, ¿de qué vamos a hablar el día de hoy? Vamos a hablar de la creación de los usuarios en el aplicativo, en nuestro ERP, de la clasificación de los usuarios, cómo vamos a configurar la seguridad de los datos, cómo se define la seguridad por grupos. Vamos a hablar de una configuración de alertas y mensajes que tiene disponible nuestro sistema, unas recomendaciones generales y finalizando el tema vamos a tener un espacio para las preguntas. Vamos a iniciar entonces cómo se pueden crear los usuarios. Hay dos maneras de crear los usuarios. Hay unos usuarios funcionales, que son los usuarios que inicialmente crean nuestros grupos de tecnología informática, de seguridad de infraestructura, cuando vamos a instalar el ERP, ¿cierto? Cuando vamos a instalar nuestro sistema. Hay otros usuarios que son los usuarios empleados, que normalmente se crean automáticamente en el grupo de autoconsultas, que es el grupo que nos permite a todos consultar las colillas de pago, cartas laborales, nuestra información personal como colaboradores. Esa, ese primer usuario, esa primera forma de crear los usuarios es en el link de nuestra plataforma, le vamos a decir registrarse y él nos va a llevar a una parte, a una nueva ventana donde nos pregunta la identificación y un correo electrónico, le damos registrarse y él automáticamente nos va a crear en el grupo de autoconsultas. Hay otras formas de crear los usuarios y de manejar toda la seguridad de nuestro ERP. La forma de ingresar es a través de esta parte del sistema donde encontramos como el menú inicial para seleccionar empleados, cambiar contraseña, cerrar la sesión. En la parte de seguridad, damos clic ahí en seguridad y vamos a encontrar el menú que nos permite manejar la seguridad de nuestro sistema. Lo primero que vamos a encontrar es el menú de usuarios. En este menú de usuarios tenemos tres opciones, que son los grupos de usuarios, los usuarios del sistema y la seguridad de datos. ¿Qué vamos a encontrar en el grupo de usuarios? En el grupo de usuarios vamos a determinar o a crear, como su nombre lo indica, los grupos o la forma como vamos a agrupar los usuarios que van a utilizar nuestro sistema. Me explico mejor. En la empresa vamos a crear unos usuarios que son los analistas de nómina. Entonces creamos un grupo para todos los colaboradores que son analistas o auxiliares de nómina. Tenemos otro grupo que son las personas de selección. Tenemos un grupo que son las personas contables y así sucesivamente, que son los administradores o el grupo de autoconsultas com- como normalmente lo usamos. Esos grupos los vamos a crear por acá. ¿Cómo se crean? ¿Cómo se crea un grupo? En nuestras pantallas, en todos los módulos de nuestro ERP, siempre encontramos cuando estamos en esta versión un signo más. ¿Qué significa? Pues que vamos a agregar algo. Le vamos a diligenciar el nombre o el código mejor del grupo. Entonces vamos a poner, por ejemplo, demo, el nombre del grupo. Entonces le vamos a escribir prueba demo, por ejemplo. Vamos a determinar o vamos a clasificar cómo se llama el grupo, o cómo lo vamos a identificar. Vamos a decir si es un administrador o no. Los administradores son los usuarios funcionales, son los usuarios que pueden ingresar a todos los módulos, que pueden hacer configuraciones, que pueden hacer
todas las actividades de creación de restricciones en nuestro ERP. Vamos a decirle cuál es el rol de este grupo de usuarios, si son administradores, consultores, clientes. Normalmente esto no, pues lo dejamos como no aplica para nuestros clientes. Le vamos a decir de una vez si vamos a solicitarle a cualquier usuario que creemos dentro de este grupo, si cambia la contraseña por primera vez. Es decir, yo creo el usuario y lo clasifico dentro del grupo demo, pero la primera vez que entra el usuario, yo le voy a dar una contraseña 1234, le voy a dar la contraseña Praxis 2025. Y cuando el usuario ingresa por primera vez al sistema, va a solicitarle al sistema que cambie su clave y cree una clave personal. Vamos a decirle cuántos son los intentos de bloqueo de contraseña. Normalmente las compañías por seguridad determinan que sea al segundo intento, al tercer intento, más o menos, donde no se puede equivocar más de una o dos veces, pues, para ingresar su contraseña. Y le vamos a decir cuál es el índice para el nivel de seguridad. ¿Qué significa ese índice de nivel de seguridad? Esto quiere decir que si yo lo creo por grupo, el índice de seguridad o cuando clasifiquemos la seguridad ahorita más adelante, lo va a ver igual todas las personas o todos los usuarios que estén creados dentro de este grupo. Diferente cuando yo le digo que es por usuario. Entonces, en este caso, la seguridad la voy a determinar de acuerdo a cada usuario y tengo que hacer la clasificación usuario por usuario porque le voy a dar diferentes niveles de ingreso o diferentes capacidades dentro del sistema, ¿cierto? Entonces, digamos que esta vez lo vamos a crear, por ejemplo, por grupo y le damos guardar, ¿cierto? Ya nos saca un mensaje donde nos dice que el registro se guardó satisfactoriamente. Por este lugar también vamos a administrar pues los grupos. Podemos entrar y decirle, mira, este grupo yo le voy a decir que ya no lo voy a tener por grupo, sino que lo voy a cambiar a usuario y así sucesivamente. ¿Por dónde lo hago? Llamo el grupo, busco el grupo. Cuando lo veo, le voy a decir editar y voy a hacer el cambio que requiero hacer. Ah, no, es que ya no le quiero dar 3 números de intento por bloqueo de contraseña, porque es que a los chicos se les está olvidando mucho y están pidiendo mucho que el administrador les restablezca las contraseñas, entonces ya se lo vamos a dejar para 5 intentos y le voy a poner que cambie la contraseña por primera vez, ¿cierto? Entonces simplemente entramos, lo editamos y le damos a actualizar. También por ahí podemos eliminar los grupos que deseemos, pues, que ya no vayamos a utilizar o que ya no sean funcionales, ¿sí? Lo siguiente que vemos en nuestro menú de usuarios son los usuarios del sistema. Aquí normalmente podemos consultar o podemos crear todos los usuarios que van a tener acceso a nuestro aplicativo. ¿Qué podemos hacer? ¿Cómo se crean? Como lo hicimos anteriormente, pero ya esta vez es una clasificación de usuario. Entonces vamos a darle nuevamente en el signo más, clasificación de usuario, y vamos a crear toda la información. Hay compañías que crean sus usuarios con un número de cédula, otros que los crean con un nombre, otros que los crean con el código de usuario o de empleado. Digamos que aquí lo vamos a crear con un nombre. Vamos a decirle una primera contraseña. Las recomendaciones para las contraseñas y como lo estamos utilizando en las compañías es que sea alfanumérica, que tenga mínimo 8 caracteres, que tenga una mayúscula, una minúscula, un número y un carácter especial. ¿Sí? Entonces vamos a crearle esa contraseña. Vamos a decirle el nombre de ese usuario y vamos a decir cuál es el tercero al que está asociado. Hay bases de datos o hay compañías que en una sola base de datos tienen diferentes empresas y los terceros también están eh, dif- diferenciados. Cuando encontramos en cualquier parte de nuestros menú este signo de la I,
dentro de un círculo negro, quiere decir que podemos consultar la información que está contenida en este campo. ¿Cómo lo podemos hacer? Le ponemos 2 veces el signo numeral. Entonces, él nos va a sacar, nos va a mostrar una lista desplegable donde están los terceros o donde está la información que se debe diligenciar en este campo. Ejemplo, acá están los colaboradores o las personas o los terceros que están creados en nuestra base de datos, ¿cierto? Entonces, aquí vamos a escoger, por ejemplo, EPS Sura, ¿sí? El grupo. Entonces, vamos a decir a qué grupo va a pertenecer ese usuario que estamos creando. Por ejemplo, ahorita creamos tema. Vamos a escoger el código del empleado. Si aquí vamos a buscar también, pasa lo mismo, vamos a utilizar los 2 signos de numeral o si llames el nombre, si ya tengo conocimiento, no voy a escribir los signos de numeral, sino que simplemente empiezo a escribir el nombre del código o el código del empleado, si ya lo conozco. La fecha de activación, entonces, la fecha de activación, digamos que es el día de hoy, porque es el día de hoy que la estoy creando. La fecha de expiración es la fecha de vencimiento que va a tener este usuario. Digamos, yo voy a crear un usuario provisional porque yo le estoy colaborando o una de las personas de nuestra compañía la voy a pasar a otra área o a otro proceso durante unos días para que apoye, ¿cierto? Entonces yo le voy a decir, mira, yo te voy a dar un usuario hasta el 30 de julio, por ejemplo, ¿sí? Normalmente los usuarios los creamos con un vencimiento muy lejano para que no tengamos que estar activando nuevamente cada vez que lo tengamos que hacer. Esta fecha de vencimiento la usamos es para los procesos que son parciales, que son procesos de apoyo, que son pequeños cambios que vamos a tener, ¿sí? Pero normalmente damos una fecha de expiración bastante amplia. El estado del usuario, tenemos 3 estados, activo, inactivo, bloqueado. Si lo estamos creando, entonces lo vamos a dejar como activo. El email es el que vamos a crear para la recuperación de la contraseña, ¿cierto? Entonces aquí vamos a crear el usuario con el correo electrónico con el cual él puede recuperar su contraseña en caso de que lo necesite. Aquí nos dice exigir cambio de contraseña, ¿cierto? Si por allá cuando creamos el grupo no le dijimos que necesitaba cambiar la contraseña, pero yo a este usuario sí le voy a pedir cambio de contraseña, acá lo puedo chulear. O si ya lo tengo allá, no pasa nada, lo puedo dejar así como está. Él viene por defecto. Normalmente las compañías que están implementando políticas de seguridad piden que los usuarios cambien sus contraseñas cada determinado tiempo. Digamos que nosotros vamos a pedirle que cambie su contraseña cada 30 días. De acuerdo a la política que cada compañía determine, puede solicitarle que cambie cada 2 semanas, cada 60 días, cada 2 meses, cada 3 meses, la cantidad de tiempo que determinen sus políticas internas de seguridad. Listo. El número de intentos de bloqueo de contraseña, mira que cuando creamos el grupo demos habíamos dicho que eran 5, él ya lo trae por defecto. Si cuando hubiésemos creado el grupo no le hubiésemos puesto esta información o este dato para que diga número de intentos de bloqueo de contraseña, ese espacio se queda en blanco, entonces o en cero, y nosotros vamos a poder determinar este usuario a los cuantos intentos va a poder bloquear su contraseña. Es importante tener en cuenta que cuando creemos un usuario, le informemos estos intentos que tiene de bloqueo de contraseña para que tenga muy presente que si algún día llegué un poco distraído y empecé a digitar mi contraseña y no es, pues en el momento en el que yo diga, ah, ya llevo 2 intentos y al tercero se me bloquea, más bien le doy recuperar mi contraseña antes de volver este usuario inactivo y tener que solicitar apoyo a los administradores del sistema. El día para autorizar son los días que tiene este usuario para autorizar
en el módulo de tiempos. Cuando nuestra compañía utiliza el módulo de tiempos para el registro del ingreso del personal o de nuestros colaboradores y para el manejo del horario. Si no tenemos activo este módulo, pues lo dejamos en cero. Igualmente, si no tenemos determinado en el grupo número de intentos de bloqueos de contraseña y días de cambio y pues no tenemos política para ello, dejamos estos datos en cero y simplemente le damos guardar. En la seguridad de datos, vamos a poder determinar con qué usuarios tienen acceso o cómo va a estar distribuida la seguridad de acuerdo a los grupos. Por ejemplo, vamos a determinar la seguridad para el grupo demo que acabamos de crear. Mira que él acá nos dice que el grupo demo está creado por tipo de grupo. Si aquí estuviera por demo, por tipo de empleado, por usuario, entonces él nos los trae aquí. Mira que eso no lo podemos cambiar. Entonces aquí le vamos a decir qué módulo puede ver este grupo demo, vamos a poner un ejemplo que va a poder ver el módulo de autoconsultas y le vamos a decir que es en la estructural para el empleado, ¿cierto? Aquí podemos definir estos grupos si van a poder diligenciar por centro de costos, si van a poder diligenciar por departamento, de acuerdo a la estructura administrativa que tengamos definida en nuestra compañía cuando creamos todos los datos iniciales, ¿cierto? Entonces, digamos que vamos a permitirle a este grupo, es el módulo de autoconsultas y su estructura va a ser por empleado. Vamos a decir cuál es la compañía para la cual va a tener acceso. Por ejemplo, le vamos a decir que para capacitación y el dato ya sería la persona que tendría acceso. Si lo vamos a dejar completo o no, le vamos a decir guardar. ¿Qué pasa acá? Con esta seguridad de datos, lo que va a determinar es cómo voy a ver yo el sistema cuando ingreso. Por ejemplo, ahorita nosotros acá en Praxis lo que tenemos es, yo tengo como empleada un usuario de autoconsulta, ¿cierto? Entonces, cuando yo ingreso al sistema de Praxis, yo puedo ver mi módulo de autoconsultas donde puedo verificar mis certificados laborales, los datos de mi nómina, donde puedo solicitar, hacer las solicitudes de nómina, los días de la familia y todas las funcionalidades que tiene el módulo de autoconsultas. Y si yo le quisiera decir seleccionar empleado, él no me va a permitir cambiarme porque está determinado solamente para mí, ¿cierto? Entonces, eso es lo que nos permite hacer cuando estamos haciendo con la seguridad de datos. Listo. Hay una forma de definir que se llama definir la seguridad y es una definición por grupo. En esta definición por grupo, yo lo que voy a decir es que le voy a permitir a un grupo determinado ver cuando ingresa al sistema. Normalmente los usuarios administradores o los usuarios funcionales pueden ver todos los 30 y algo de módulos que tenemos cuando ingresamos al sistema, ¿cierto? Cuando estamos creando la funcional o la seguridad de nuestro aplicativo, lo que vamos a hacer es que vamos a determinar cada grupo de usuarios qué módulos va a utilizar y qué facultades va a tener dentro de esos módulos. Por ejemplo, vamos a decirle al de pruebas demo, llamamos el grupo, le vamos a decir definir seguridad y podemos ver que en este momento para el módulo de gestión de nómina, él tiene habilitados absolutamente todas las funcionalidades que tiene el sistema. ¿Cómo- ¿Qué es la o cuál es el objetivo de esta pantalla? Aquí vamos a decirle por grupo, por módulo, qué puede hacer o qué no puede hacer, qué puede ver o qué no puede ver. Aquí, por ejemplo, le vamos a decir que habilitar y deshabilitar todos, digamos. Aquí ya lo dejamos en blanco todos. Dando clic en este botoncito, le vamos a
dar todos los permisos que están en la pantalla, o los vamos a chulear o los vamos a deschulear para no tenerlo que hacer de uno, en caso tal de que nosotros solamente le vayamos a dar algunas facultades al trabajador. Entonces, decimos que acá en gestión de nómina, a este grupo le vamos a permitir ver todo lo de el módulo, pero que le vamos solamente permitir en ausentismos visualizar y adicionar. No le vamos a permitir ni modificar ni borrar, ¿sí? Solamente tendría permiso, por decirlo de alguna manera, para modificar un administrador del sistema o el grupo o el usuario que se determine cuando estamos creando esa modificación. Ah, no, pero es que también yo le voy a decir que él pueda ver todos los reportes. Entonces, con este chulito que dice todo, él puede ver los reportes, los puede adicionar, los puede modificar y los puede borrar, ¿sí? Y así sucesivamente de acuerdo a cada funcionalidad que tienen todos los módulos. ¿Por qué es importante esto? Porque cuando estamos creando los usuarios, les estamos dando las facultades de uso en el sistema. Si yo tengo un grupo de selección, no requiere tener todos los accesos al grupo de gestión de nómina. O digamos que las personas que están en el grupo de nómina no necesitan tener las facultades de la gestión financiera, por ejemplo. Entonces, así vamos a ir dando únicamente los accesos y los permisos que cada grupo requiere de acuerdo a las funciones de sus cargos dentro de la compañía. En esta ventana de seguridad también tenemos otros menús que nos ayudan para ciertas funcionalidades del sistema. Vamos a encontrar el menú Script base de datos. Estos menús normalmente son utilizados por las personas de los equipos de tecnología informática de nuestras empresas usuarias o de nuestra propia compañía cuando estamos haciendo actualizaciones, cuando estamos haciendo instalando nuestra ERP. Aquí en el menú de seguridad también normalmente son utilizados por las compañías, por las personas de tecnología, pero tenemos un menú o tenemos una función que son los logs de seguridad. En estos logs de seguridad podemos visualizar o podemos llevar un registro de los movimientos o de quién realizó algún proceso dentro de nuestra compañía. Es como hacer una auditoría de quién realizó qué cambio o qué proceso, ¿cierto? Estos los podemos hacer acá por seguridad de archivos. Mira que ya tenemos acá algunos creados, entonces vamos a decirle, vamos a crear uno nuevo y por ejemplo, el archivo es la tabla, vamos a decir que es la de empleado y vamos a describirlo, empleado completo, vamos a decirle que lo que está activado y le damos guardar, ¿sí? También aquí podemos ver una seguridad de campos. ¿Para qué sirve esta seguridad de campos? Es para nosotros determinar, por ejemplo, cuando un campo es obligatorio, cuando un campo requiere que siempre se diligencie, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, vamos a mirar cuál tiene. Ningún tiene. Entonces acá, cuando estamos parados en la seguridad de archivos, en la descripción que necesitamos o en el archivo que necesitamos, vamos a mirar el MP, por ejemplo. Acá vamos a determinar cuáles son los campos que tenemos, por ejemplo, para decirle, este campo es requerido. Digamos que en empleados vamos a poner el nombre de campo obligatorio o el nombre como está definido en nuestro módulo, digamos que es la cédula del empleado, entonces nombre del campo empleado, la descripción la dejamos como empleado para no generar confusiones.
Aquí también vamos a decir que es el empleado y le vamos a decir que sí es un campo requerido y le damos guardar. ¿Para qué funciona eso? Ay, no, lo que pasa es que cuando las personas de contratación están creando los empleados, se les olvida mucho, por ejemplo, poner a qué centro de costos pertenecen. Se les olvida a veces diligenciar el número de la cuenta del trabajador, se les olvida diligenciar el banco. Entonces, esta funcionalidad la podemos utilizar para determinar que estos campos sean obligatorios y que cuando estemos en esas ventanas o en esos módulos, lo tengamos que diligenciar y no podamos, pues, pasar al siguiente campo sin diligenciar. También tenemos una configuración de alertas. Las alertas son esos primeros mensajes que podemos encontrar, que son mensajes o, o ventanas que vemos cuando ingresamos al sistema. Entonces, acá es donde podemos encontrar mensajes o las ventanas iniciales cuando nosotros estamos eh, iniciando la sesión y nos salen un montón de alertas que nos hablan de diferentes tipos de mensajes o de funciones que pueden cumplir. Por ejemplo, esta es una alerta para avisarnos los vencimientos de inducción de los colaboradores, de los empleados que están próximos a pensionarse, de las requisiciones o de la solicitud, que este, por ejemplo, es para el grupo de los analistas de selección y, los periodos de prueba, contratos próximos a vencer y sucesivamente. Entonces, eso lo configuramos por esta configuración de alerta. También le damos el signo más y aquí determinamos cuál es el proceso que vamos a realizar. Acá podemos realizar tres procesos que son los mensajes, las alertas y los hipervínculos. Los mensajes son los que vemos cuando estamos en nuestro menú, en la campanita. Las alertas son esas ventanas emergentes que vemos cuando ingresamos al sistema y los hipervínculos son unos que podemos ver a través eh, de este link de interés que nos lleva a a otras páginas que utilizamos normalmente. ¿Cómo se configura? Entonces, aquí por configuración de alertas le vamos a dar el signo más y vamos a decir, es que yo quiero dejar un mensaje. Le voy a decir, feliz día del padre, por ejemplo. Y voy a decir qué grupo lo puede ver. Es que lo pueden ver los administradores, los proveedores, no sé qué, porque quiero que lo vea toda la compañía, que los vean todos los usuarios del sistema. Le doy seleccionar todo o simplemente voy a decir, eh, recuerda realizar el reporte de novedades antes del 25. Por ejemplo, ¿qué grupo? Es que este es para el grupo de los supervisores, o este es para el grupo de los clientes cuando tenemos una temporal, o este es para el grupo de las personas que hacen para los de autoconsultas, para que los colaboran. Y así sucesivamente puede determinar cuál es el mensaje. Entonces, digamos que este lo vamos a seleccionar para todos. Le decimos que está activo para poderse ver el mensaje y le damos guardar, ¿sí? Podemos crear también una alerta. ¿Cuáles son las alertas? Vencimiento de contrato, vencimiento de periodo de prueba, pacto colectivo, cuando hay 3 o más ausentismos dentro del mismo mes para que vayamos llevando un chequeo de los trabajadores que faltan, constantemente, vencimiento de requisiciones, vencimiento de inducción, fecha de cierre para facturación de terceros, y así sucesivamente tenemos diferentes tipos de alertas que podemos configurar, que fueron las que vimos hace un momento. También definimos para qué grupos o qué personas pueden ver estas alertas. Siempre le decimos que están activos y le damos cancelar. O también podemos crear un hipervínculo. ¿Para qué nos sirven estos hipervínculos? Mira, es que yo como usuario financiero entro mucho a la página de la DIAN.
O yo como usuario de selección ingreso mucho a la página de Adres a realizar consultas, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, acá yo puedo crear este hipervínculo y le voy a decir, pongo la URL en este espacio, voy a decirle que es el address, le doy su nombre, le digo que lo va a mostrar para un grupo, por ejemplo, digamos que sea para el grupo de selección, le digo que está activo y le digo guardar. ¿Qué pasa con este hipervínculo? Lo pueden ver las personas de selección. ¿Dónde vamos a encontrar esto? Entonces, los mensajes los podemos encontrar en estas campañitas. Siempre vamos a tener un símbolo que nos dice o un número donde nos dice, mira, hay un mensaje pendiente para revisar y lo abrimos y nos va a decir cuál es la información. Mira, el 12 de marzo, la fecha límite para ingresar novedades, por ejemplo. Los hipervínculos los vamos a encontrar en este signo que es para los links de interés y aquí podemos crear N cantidad de vínculos. Parece que creamos muchas veces los vínculos. Simplemente le damos clic al vínculo y él me abre directamente la página sin yo tener que ir a abrirla. Es como crear unos favoritos para las páginas que más visitamos. Acá podemos también borrar esos hipervínculos. Los usuarios funcionales pueden crear también nuevos links externos. Digamos, es que yo adicionalmente también entro mucho al aportes en línea, entonces lo creo acá como usuario funcional. Esto sucede, estos se pueden borrar. Los que son creados por los usuarios administradores no los pueden borrar los usuarios funcionales y los que los creen cada usuario de forma particular, pues ya los podrá administrar o crear por este lugar, ¿cierto? Eh, Vamos a hablar entonces de las recomendaciones generales de seguridad en nuestra compañía, que son muy importantes. Vamos a tener en cuenta o siempre vamos a pensar que es muy importante crear contraseñas seguras, como lo decíamos al inicio, deben ser alfanuméricas con caracteres especiales. Ahora nuestros usuarios deben tener 8 caracteres, mayúscula, minúscula, un número y un carácter especial como mínimo, ¿cierto? Vamos a evitar el uso de datos personales o consecutivos, entonces vamos a crear ABC 1234 punto, vamos a crear la fecha de mi cumpleaños, marzo 25 de 2000. No, vamos a evitar todo eso porque son datos que se pueden conseguir de una forma fácil, ¿cierto? Siempre hay que evitar el uso de este tipo de contraseñas fáciles. Vamos a tener siempre presente que nuestros usuarios y nuestra compañía son personales. No los vamos a prestar, es que mi compañerito bloqueó, es que mi compañerito no sé qué. No, estos usuarios son solo para tu uso. Nunca lo debes prestar, nunca lo debes compartir. Cada vez que tú dejes tu equipo solito, porque yo me paré a la hora del almuerzo, porque yo me estoy desplazando a una actividad de la compañía, la pausa activa, entonces siempre debo bloquear mi equipo porque voy a proteger mi contraseña, voy a proteger mis datos y los datos de mi compañía. Cuando ya no vaya a utilizar más el aplicativo, es muy importante que siempre cerremos la sesión, que simplemente no cerremos la ventana donde estamos trabajando de Internet, sino que adicionalmente cerremos nuestra sesión de usuarios. Vamos a proteger siempre nuestros datos para el acceso y o recuperación de contraseña. Eso quiere decir que yo no voy a dejar en una nota plegable pegadita ahí en mi escritorio mi usuario, mi contraseña, no lo voy a estar poniendo en el escritorio en un blog de notas, sino que lo voy a tratar de mantenerlo muy protegido, así mismo como nuestro correo electrónico que hemos matriculado, hay que mantenerlo siempre protegido, no compartirlo y demás para que otras personas no puedan tener acceso a nuestra información. Vamos a crear los usuarios de forma general para las compañías.
vamos a crear usuarios funcionales solo para el personal autorizado y teniendo en cuenta las funciones y necesidades del cargo. Eso quiere decir que no vamos a concederle todos los permisos para visualizar, modificar, borrar o ingresar datos a todos los usuarios, sino que, por ejemplo, al grupo de selección, pues le voy a dar acceso al módulo de selección, de contratación, a las personas de financiero y no a lo de nómina y así sucesivamente. Adicionalmente, pues que es muy importante que no todos los usuarios puedan tener permiso para modificar o para borrar información o solo para visualizar, por ejemplo, de acuerdo pues como a las políticas internas de seguridad de nuestra compañía. Ya tenemos el espacio para las preguntas o las dudas que se pudieron haber generado durante este ratico de información. Ok, Sandra, perfecto. Te voy a leer pues algunas preguntitas que tenemos acá. Dice, cordial saludo, ¿cómo puedo crear usuarios del sistema para personas externas que no están en el registro de empleados de Midasoft? Bueno, estos usuarios los vamos a crear de la misma forma como estábamos creando un usuario funcional, le vamos a dar los mismos permisos, pero cuando hablamos del tercero y del ID del empleado del colaborador, vamos a tener un usuario responsable dentro del sistema. Por ejemplo, digamos que yo como coordinadora de nómina le vaya a dar ese permiso o le vaya a dar ese usuario a una persona externa que nos va a hacer una auditoría. Entonces voy a ser yo la responsable de esa persona y de ese usuario y lo voy a crear con mi código de empleado, ¿cierto? Porque yo soy la responsable de ese sistema. Asimismo, cómo funciona en este momento, por ejemplo, nuestros usuarios de Praxis. Nosotros como consultores o como personal de mesa de ayuda y demás, tenemos algunas veces usuarios dentro de las compañías y lo que hacemos es que la persona contacto de la compañía es el responsable de nuestros usuarios. Perfecto. Acá dice, buenos días. Posible que cuando yo realice un cambio en el empleado, este genere una notificación. Ejemplo, cambio en la seguridad social o en el salario. No, en ese momento no tenemos esa funcionalidad, pues como para que le llegue un correo o salga el mensaje de que ha existido un cambio. Lo que podemos hacer es hacer una auditoría, pero eso pues ya es como para casos muy particulares, pero de forma estricta para el colaborador al cual fue realizado el cambio, no. Listo. Acá dice, buenos días. Por favor, me recuerda cómo puedo definir la seguridad por nóminas. Por centros de costo. Bueno, por nóminas, o lo defines de la forma como la política de tu compañía esté determinada, ¿cierto? Entonces, cuando estamos creando la seguridad, por ejemplo, de lo o como cuando estamos, creando los usuarios del sistema, le vamos a decir, just dame un segundo. Por seguridad de datos, entonces ya vamos a determinar en la estructura, de acuerdo a la política como tengamos definido, por ejemplo, para las compañías temporales, que las nóminas las definimos, por ejemplo, por centro de costo o por departamentos o por clases. Entonces, cuando estamos definiendo la seguridad de datos, vamos a decirle cuál es la estructura de este grupo que vamos a determinar. Lo definimos por acá, por la estructura. Le vamos a decir cuál es la compañía y el dato que va a escoger o al cual le va a permitir el acceso a ese usuario. Ok, Sandra, perfecto. Ya con esto concluimos entonces también el espacio de preguntas. Agradecer a los asistentes del día de hoy al webinar por acompañarnos durante este espacio. Muchas gracias a ti, Sandra, por compartirnos tu conocimiento pues, sobre este tema. Indicarles que como tal el video del webinar lo van a poder encontrar posteriormente en nuestro canal de YouTube y también en nuestra página web.
A todos, muchas gracias nuevamente por su asistencia y que tengan un feliz día. Feliz día, gracias Andrés, a ti y a todos. Feliz día.